Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta nueva charla, donde vamos a estar empezando el capítulo 3 de Génesis, capítulo realmente crucial, que lo vamos a hacer parcialmente, como dijo Marcos, vamos a tenerlo hoy, el lunes que viene, después vamos a hacer un descanso, y después retomaremos, tratando de recordar lo que hemos visto. Hay mucha información crucial en este capítulo, especialmente en estos primeros versículos. Así que vamos entonces a ello. Permítanme, aquí está. Vamos a compartir Génesis 3. Yo le puse ahí clave del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir? Hay tanta información codificada en Génesis 3 que se aplica al Nuevo Testamento para entender mucho del Nuevo Testamento, que esa es la razón por la cual voy a ser un poco puntilloso con este tema, para que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible para interpretar al Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a Génesis 3:1, que empieza diciendo, pero la serpiente era astuta. El otro día, el lunes pasado, estuve hablando de la palabra desnudo. Y la palabra desnudo era arum. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. La palabra arum dijimos que significaba, dependiendo del contexto, significaba ser inteligente, ser cuidadoso, y también puede ser astuto, que es la palabra que va a aparecer ahora asociado a la serpiente. Es la misma palabra que desnudo. Arumín es simplemente el plural de arum, y aquí la serpiente es arum. En otros contextos, la palabra o el término arum puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, que cuando en la traducción ustedes leen que la serpiente era astuta, esa traducción ya es una interpretación del traductor, porque la palabra en sí encierra las dos posibilidades, ser positivo o ser negativo. Entonces, habla de la serpiente. La palabra serpiente, que es nahash, es muy onomatopédica, es decir, la palabra tiene que ver con el sonido de una serpiente, nahash. Es ese sh que caracteriza a una serpiente. Y la otra cosa importante que tiene la palabra serpiente es que su imagen es lo opuesto de la imagen de la justicia para la persona de Medio Oriente. Usted dirá, ¿qué tiene que ver justicia con serpiente? Bueno, la justicia es la línea recta, es lo correcto, es lo perfecto. Si ustedes le dicen a alguien de Medio Oriente, ¿cómo describirías en una imagen lo que es justicia? Y les va a decir, es justo. Incluso nosotros juntaríamos los dos dedos y diríamos, es justo. Entonces, eso es la línea recta, representa la justicia, y cuidado, porque la justicia es lo que más representa al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es justicia, es amor, es un montón de otras cosas. Pero hay una característica que no lo tiene ningún otro, que es su justicia. La línea recta es todo lo opuesto a la línea torcida. Y la línea torcida, ¿a quién le representa? A la serpiente. La serpiente, cuando se desplaza en ondas. Entonces,
van a encontrar expresiones, por ejemplo, en Habacuc, dice, la justicia sale torcida. Cuando dice torcida, ¿en qué está pensando el hebreo? En la serpiente. Cuando dice que el profeta viene para allanar las montañas o los montes y para subir los valles. Es decir, para hacerlo más plano, más recto. ¿Por qué? Porque esas subidas y bajadas son imagen de la serpiente de alguna manera. Entonces, en la serpiente que levanta Moisés, ¿qué levanta? Levanta un palo recto, que era lo que él tenía en la mano, y sobre eso le pone una serpiente de bronce. La rectitud y la maldad, y las pone juntas como imagen. Ya vamos a verlas más adelante. Pero les estoy marcando esto porque el concepto de serpiente es mucho más que serpiente. Es desviarse de lo correcto, desviarse de lo justo. Jesús, el justo. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decir? El justo, el correcto, es el que verdaderamente cumple con la justicia de Dios. Todo lo demás, ¿qué es pecar? Pecar es no actuar en forma recta. Es decir, ser incorrecto. Estoy usando palabras en el español para poder entender este concepto que es un concepto central para la interpretación de toda la Biblia. Entonces dice que la serpiente, la nefesh, era astuta. De la palabra nahash, que es serpiente, aparece la palabra nehesh en hebreo. Hay una letra, una vocal, en lugar de A, una E, que quiere decir adivinar. Es decir, la adivinanza es moverse dentro de la astucia de la serpiente. Por eso la prohibición de buscar adivinadores. ¿Por qué? Porque el adivinador es el que está buscando la sabiduría de la serpiente. Entonces, se dan cuenta cómo estas pequeñas diferencias nos ayudan a poder tener un concepto más global. Entonces, la serpiente era astuta. ¿De quién está hablando? Está hablando de la astucia de la serpiente, la inteligencia de la serpiente. O si me permiten poner la palabra que estoy buscando, es la sabiduría de la serpiente. Cuando la serpiente ataca a Eva, está hablando desde su propia sabiduría. Ahora, ustedes se acuerdan desde el comienzo cuántas veces yo vengo insistiendo, creo que en cada charla, de que Dios, antes de la fundación de los tiempos, Él tenía su sabiduría, la sabiduría de Dios que habíamos identificado con Cristo. Y ahora aparece otra sabiduría, que es la sabiduría de la serpiente. Acá está la clave de entendimiento del capítulo 3. Es a qué sabiduría le voy a prestar atención. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da ciertas instrucciones provenientes de su sabiduría, de la sabiduría de Dios. Hagan esto y no hagan esto otro. No coman de este árbol. Aparece la serpiente y ¿a qué los va a desafiar? Bueno, yo tengo una sabiduría diferente. Y acá va a estar el quid de la cuestión que vamos a tratar ahora de ir discerniendo. Entonces, la astucia de la serpiente habla desde la sabiduría de la serpiente y dice que su sabiduría era mayor
que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Entonces, la palabra astucia es una traducción que ya tiene una connotación negativa, una inteligencia para el mal. La misma palabra, por ejemplo, en Proverbios 13:16, se traduce como prudente, como prudencia. Fíjense qué cambio de astucia a prudencia. Y es la misma palabra en el hebreo. También está relacionada la palabra, la raíz de la palabra arum, astucia, con la palabra engaño. La palabra engaño tiene la misma raíz que la palabra arum, que es astucia. Entonces, se dan cuenta que la palabra depende del contexto, cómo se la traduce. Entonces, la serpiente, que era mucho más astuta, sabia, inteligente, engañosa que los demás animales, le dijo a la mujer. Acuérdense, en capítulo 2, Dios le dijo al hombre, podés comer de todos los árboles, pero de este no. Acá viene la serpiente con su sabiduría y le dice a la mujer. Es decir, ahora tiene una segunda fuente de información, Eva. Y le dice, así que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Ahí en esa palabra todo, es donde está resumido el engaño. Porque Dios no había dicho, no coman de todo árbol del huerto. Le había dicho, coman de todos los árboles del huerto, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno solo, de todo lo demás no había problema. La serpiente viene y engaña, diciendo así que le dijo que no pueden comer de ningún árbol. En realidad no le dice de ningún árbol, porque era muy grosero. Es tan sutil en su engaño que les dice, así que les dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Primero sorprende la capacidad de hablar de la serpiente. Pero básicamente el argumento de la serpiente es, ¿por qué Dios crea algo que no se puede disfrutar? Y quiero detenerme en esta pregunta, la voy a hacer de vuelta. ¿Por qué? Porque esto es el engaño esencial, básico, elemental del pecado. ¿Qué es lo que dice la situación de pecado? Dice, si Dios lo creó, ¿por qué no lo vas a disfrutar? No, si está creado debe ser para disfrutar. ¿Cómo te vas a refrenar de disfrutar que Dios creó esto? Aplíquenlo a un montón de situaciones, incluso discusiones éticas que hay hoy. Bueno, esto, ¿lo hago o no lo hago? Si Dios lo creó, no va a ser para que no lo disfrutes. Disfrútalo. Pero ahí es donde viene el engaño. Y esto es exactamente lo que le dice la serpiente a la mujer. Entonces la mujer le responde a la serpiente. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Quiero marcarles que una de las palabras claves que estábamos marcando en el versículo 1 era la palabra árbol. Yo les estuve hablando un montón de qué quería decir árbol y cómo esa palabra está en la raíz de la palabra dolor, de la palabra dolores de parto. Todas ellas se relacionan con una palabra árbol que aparentemente no tiene ninguna relación. Entonces, en el versículo 2 vuelve a aparecer, no, nos dijo que de todos los árboles del huerto
podemos comer. Ahora, ¿qué significa la palabra comer? Ya lo hemos hablado un poquitito en charlas previas. Comer es incorporar, corpo de cuerpo. Es meter en el cuerpo. Meter para adentro, corpo, meter adentro del cuerpo. Comer es incorporar para que sea parte nuestra una cosa. Y venimos viendo la palabra comer. Coman de todo esto, pero de esto no. Viene la serpiente y dice, ¿qué no pueden comer? Sí, podemos comer. Bueno, no, pero de esto no podemos comer. ¿Se da cuenta cómo se repite la palabra comer? Y yo ya les marqué que Jesús había utilizado esa palabra. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. El diablo le decía, convertí este pan en pan, esta piedra en pan. Y él le dice, no de pan, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra comer tiene que ver con incorporar algo que me va a nutrir y que me va a dar vida. Entonces dice, de todos los árboles podemos comer. Esa afirmación no es correcta. Y ella dice con toda corrección, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Ahora, Dios no había dicho en ningún momento que no lo podían tocar. Había dicho, no coman de él, no lo incorporen. Tocarlo no hay problema. El problema es comerlo. Entonces, ella recuerda bien la indicación de todo. Además, esto de que esté en medio del huerto, es llamativo, porque en el medio del huerto, cada vez que pasen lo van a ver ahí, es la tentación. Es como el pecado que a donde vaya lo veo adelante. Dios lo puso en el medio, para que esté presente porque tiene una enorme centralidad. Entonces dice, Dios nos dijo que no comamos de él, no lo incorporemos, que no es bueno para nuestras vidas, pero aquí cuando dice, ni lo tocaréis, ni lo toque, esto Dios nos lo había dicho, por lo tanto, esto es una expresión de Eva, es una expresión de la mujer agregada a la palabra de Dios. Por eso no lo tocarán es religión pura. ¿Qué es religión? Todo aquello que el hombre hace para ponerse en contacto con Dios. Es todo lo que le agregamos a la palabra de Dios. Dios nos dice, no coman. Nosotros decimos, bueno, esta es la regla para la iglesia. Ni comemos, ni tocamos. Ya le agregamos algo más, que pasa a tener un grado de santidad o de ordenanza o de mandamiento y ya lo hacemos santo y lo ponemos a la altura de la palabra de Dios. Dios dijo no comer, bueno, tampoco lo toquemos. Y hay muchas cosas en la vida eclesiástica que nosotros le agregamos que no están necesariamente en la palabra de Dios. Y hay que entender que esta es una actitud extremadamente humana. Esto lo hace el hombre casi de rutina, de motus propio. Le sale de adentro siempre agregarle algo más. Si Dios dice, vayan de acá a la esquina caminando y en la esquina oran en mi nombre, nosotros decimos, vamos caminando, pero vamos a ir y volver 3 veces, porque una no es suficiente, y cuando estemos en la esquina para orar, vamos a levantar los brazos. Ahí ya le agregamos religión, que no es algo que esté escrito, pero al hombre le gusta
colocar reglas propias, agregarle normas como si fueran de Dios. Entonces no es casual que en este versículo aparece esta expresión, ni lo tocaréis, y dice Dios, porque de cierto van a morir. Y aparece el concepto de morir. El concepto, el verbo moriréis está en un tiempo de verbo en el hebreo que es imperfecto, es decir, que no tiene fin. Moriréis no es que te morís y resucitás, no, morís y permanecés muerto, porque el verbo está en imperfecto. Entonces, si ustedes comen de ese árbol, que es comer sabiduría de serpiente, en lugar de comer sabiduría de Dios, si ustedes comen, incorporan sabiduría de la serpiente, van a morir en forma permanente. Para eso tuvo que venir Cristo, para solucionar ese problema. Entonces, ahí era donde aparecía el concepto que recordarán del otro día, la palabra árbol y la palabra consejo, que están las primeras dos letras. El consejo incorpora la palabra árbol y el consejo es lo que proviene de la sabiduría. Cuando yo doy un consejo viene de una cierta sabiduría. Si yo les digo, miren, si ustedes son diabéticos, no coman dulce. Es un consejo. ¿De dónde proviene? De la sabiduría que uno tiene sobre la diabetes. Entonces, el consejo proviene de la sabiduría, pero la palabra árbol es la palabra masculino y la palabra consejo es palabra femenina por esta letrita final, eso la hace femenina. Es decir, lo que genera es el árbol, la consecuencia es el consejo. Están relacionados entre ellos, árbol y consejo, así como después lo vamos a ver que hay otras palabras que están relacionadas con esto. Pero vamos a avanzar un versículo más, pero esta vez en la primera epístola a los Corintios, porque quiero empezar a relacionar esta sabiduría de la serpiente con el Nuevo Testamento para que ustedes puedan entender un poquitito mejor la aplicación de este concepto que les estoy dando. Fíjense lo que dice Pablo a los Corintios. Le dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo esto. Pablo estaba cuando predicaba el Evangelio de Cristo a los corintios, a los griegos en este momento, estaba hablando sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios antes de la fundación de los tiempos. El Evangelio de Cristo es sabiduría de Dios. ¿Está? Dice, nosotros hablamos esta sabiduría para los que han alcanzado madurez. Adán y Eva eran inmaduros. Y porque eran inmaduros, en lugar de recibir la sabiduría que Dios le había dado en Génesis 2, incorporan la sabiduría de la serpiente, que Pablo acá la llama una sabiduría de este siglo. Adán y Eva consumieron la sabiduría de este siglo, de este tiempo. Y él dice, nosotros lo que les hablamos es sabiduría que no es de este siglo. ¿Se entiende? Acá hay dos líneas, o la sabiduría de Dios o la sabiduría de este siglo. Y dice, la sabiduría de este siglo, ¿quién la está manejando? Los gobernantes de este siglo.
La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, ¿quién la maneja? ¿Quién la gobierna? Dios. Y Cristo, el Señor, que es el que viene a gobernar. Entonces, dice, la sabiduría de este siglo la manejan los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. No dice que han desaparecido, que van desapareciendo progresivamente porque Jesús va retomando el gobierno de las cosas que ocurren. ¿Se entiende? Entonces acá se marcan bien las dos sabidurías que están contrapuestas. Y si vamos a Deuteronomio capítulo 21, en los versículos 22 y 23, fíjense, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y quiero que piensen en Cristo acá, y lo hicieran morir, y lo colgaran en un madero, esta es la traducción de Reina Valera, que seguramente ustedes tienen. Versículo 23 dice, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Colgado de dónde? De un madero. Y no vas a contaminar la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Se dan cuenta que Cristo murió y por eso lo tuvieron que bajar el mismo día que murió, el viernes, porque venía el Shabbat, para que no se maldijera la tierra. Ahora, acá estamos hablando de Deuteronomio y yo quiero, por un segundo, compartirles esto. Aquí tienen Deuteronomio 21, 23, pero en el original, en el hebreo, y dice, no pasará toda la noche su cuerpo en, fíjense esto, yo creo que ahora a lo mejor ya pueden reconocer estas dos letras, que significan árbol. En el árbol. ¿Cómo lo tradujo Reina Valera? El madero. Pero ven, estas son las mismas letras que les estaba mostrando del madero. Es decir, el concepto de árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, está ligado a una persona colgada, déjenme hacer una síntesis, colgada en el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque fue muerto porque se supone que eligió el mal en lugar de elegir el bien. ¿Por qué eligió el mal? Porque siguió la sabiduría que no es de lo alto. Entonces por eso lo colgaron del madero. Pero quería presentarles específicamente esta palabra para que vean cómo se va traduciendo de distintas maneras dependiendo de dónde está. Pero esto lo perdemos cuando no lo vemos absolutamente. Entonces, acá estamos de nuevo con el versículo. Dice, crimen digno de muerte y lo colgaran en un madero. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Es la misma palabra, sobre el árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol es un árbol de la maldición. Por eso Dios le había dicho a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, porque si no van a morir. Es decir, ¿por qué? Porque ese árbol está maldito. ¿Por qué está maldito? Porque no está bendito. Está bendito el que hace la sabiduría del Padre. Está maldito el que usa cualquier otra sabiduría que no sea la sabiduría del Padre. ¿Se entiende? Entonces, versículo 3:4 dice, entonces la serpiente
le dijo a la mujer, no morirán. Dios le había dicho, seguro morirán. Y la serpiente le dice, no morirán. Ahora, ustedes conocen la historia, cómo sigue Génesis 3, por más que estamos clavados en los primeros versículos. ¿Murieron Adán y Eva? Y más o menos, porque físicamente no murieron. Es más, siguieron viviendo, Dios mató un animal para cubrirlos, los echó del paraíso y vivieron en la tierra y tuvieron hijos, a Caín, Abel, Set, tuvieron descendencia, siguieron viviendo. Entonces, la serpiente tenía razón. Ahora, ¿murieron en el sentido que Dios les había dicho? Y sí. ¿Por qué? Porque no tuvieron más contacto con Dios. Es decir, que hay dos tipos de vida y dos tipos de muerte. Cuando mi espíritu está unido al espíritu de Dios, yo estoy vivo. Cuando mi espíritu está separado del espíritu de Dios, yo estoy muerto espiritualmente. Ahora, cuando mi espíritu de hombre está unido a mi cuerpo de hombre, estoy vivo, pero estoy vivo físicamente, no espiritualmente. Si mi espíritu de hombre se separa de mi cuerpo de hombre, yo estoy muerto físicamente. Es decir, que yo puedo estar vivo espiritualmente y muerto espiritualmente. O puedo estar muerto físicamente y muerto espiritualmente. Pueden combinarlo como ustedes quieran. Entonces, lo que Dios le decía, cuando les dice, ustedes se van a morir si comen de ese árbol, le estaba diciendo, van a quedar separados de mí. Y lo que Satanás le estaba diciendo a través de la serpiente, no, no van a morir, le estaba hablando del cuerpo, porque Satanás tiene la mira en las cosas del hombre y Dios tiene la mira en las cosas de Dios. A Satanás lo que le interesa es lo que pasa en nuestro cuerpo y en este mundo. A Dios lo que le interesa es lo que nos pasa desde el punto de vista espiritual. Estaban hablando con la misma palabra, pero en dos sentidos diferentes. Lo que Dios quería decir no era lo que Satanás quería decir, a pesar de que a Eva se la pone en una disyuntiva. Dios me dijo que voy a morir, Satanás me dice que no voy a morir. ¿Qué hago? La gran pregunta. Entonces el versículo 3:5 que tiene ahí dice, es que Dios sabe que el día que coman ustedes de este árbol, los ojos serán abiertos. Paremos acá un segundo. Si sus ojos serán abiertos, quiere decir que los ojos los tenían cerrados. ¿Es lógico? Y si los tenían cerrados, ¿cómo podía ver la fruta? ¿Cómo podía ver el árbol? ¿Cómo podía ver el huerto? ¿Qué quiere decir que tus ojos serán abiertos? ¿Cómo se relaciona eso con Pablo diciendo en Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio? Quiere decir que hay dos tipos de ojos. Los ojos
de acá abajo, físicos, de la carne, con la cual vemos las cosas del mundo, y hay ojos espirituales con las cuales vemos las cosas del espíritu. Adán y Eva veían con los ojos del espíritu. Satanás le dice, cuando ustedes coman de esto, se les van a abrir los otros ojos, los de la carne. Pero no les dijo que cuando se abren los ojos de la carne, se cierran los ojos del espíritu y nos volvemos ciegos a las cosas de Dios. Cuando Cristo viene y nos dice, he venido para devolver la vista a los ciegos, ¿qué está diciendo? ¿Devolverle la vista a los ciegos físicos? Sí, lo hizo, pero él está diciendo devolverle la vista espiritual. Cuando estamos en Dios, nuestra visión espiritual se restituye y podemos ver en qué consiste la sabiduría de Dios. Entonces ahí somos libres, porque con nuestros ojos de la carne podemos ver las cosas de la carne, y con los ojos del Espíritu que ahora se nos han abierto porque Cristo los abrió, podemos ver las cosas de Dios, y ahora soy libre porque puedo elegir a qué ojos les voy a hacer caso. Si le hago caso a los ojos de la carne, a las cosas de acá abajo, voy a terminar pecando. Si le hago caso a las cosas de la sabiduría de Dios, voy a terminar haciendo lo correcto y voy a hacer justicia. Aldo, y voy a comportarme en forma justa. Aldo. Sí. José Luis. Sí, José. Necesito que amplíe un poquito esto de ojos humanos o físicos y ojos espirituales, porque entiendo que lo hablas metafóricamente para no entrar en una ideología de ojos que hoy se usa mucho, el tercer ojo y todas esas cosas, ¿verdad? No, sin duda. Nada que ver con el tercer ojo o toda la cosa esa hinduista. Por eso, por eso. Estoy hablando de, por ejemplo, cuando Cristo está siendo tomado prisionero en Getsemaní y Pedro empieza a luchar. Él dice, ¿ustedes se creen que los ángeles que están acá no podrían ayudarme? ¿Cómo podía ver esos ángeles Jesús? A través de sus ojos espirituales. Son esos ojos que se nos abren. Muchas veces tenemos los cristianos, sobre todo del mundo occidental, en Oriente es diferente, pero en Occidente, cuando oramos tendemos a cerrar los ojos. Y muchos pastores que incluso invitan a cerremos nuestros ojos, cerrar los ojos físicos para abrir los ojos espirituales con los cuales vamos a orar. Es una forma de poder entenderlo. Ahí me ponen 2 Corintios 4:4, como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha cegado entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio. Exactamente. Eso es parte de este tema del poder ver o no poder ver, que tiene ese doble sentido, las cosas de la carne o las cosas del espíritu. Gálatas 5, las cosas de la carne. ¿Cuándo se dan? Cuando yo miro con mis ojos físicos. Y las cosas del espíritu, cuando puedo ver con los ojos del espíritu. Del Espíritu Santo, no del espíritu del hombre. Entonces, acá está el juego, que Satanás le dice, tus ojos o vuestros ojos van a ser abiertos. Y van a ver ahora cómo continúa esto. Primero dice, van a abrirse los ojos de estos y van a ser como Dios,
conociendo el bien y el mal. Ahí viene la tentación. Y Eva dice, me gustaría conocer qué está bien y qué está mal, pero no dejarme llevar por lo que me dice Dios. ¿Por qué? Si yo soy capaz de poder decidirlo por mí mismo. Esto es típico del ser humano. Acá Eva está reaccionando como cualquiera de nosotros. Nos dice, ¿por qué tenés que depender de la opinión de Dios para esto? Si vos podés tomar la decisión por tu cuenta, ¿qué te lo impide? Es exactamente lo que está planteando Dios. Ahí hay... exacto, en Reina Valera dice Mateo 13, por eso les habló por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan. Tiene que ver exactamente con este mismo concepto. Balaam, correcto, Pastor Romanengui, Balaam, el profeta, tenía los ojos abiertos. ¿Qué? ¿Los ojos lo tenían cerrados los demás? No, la burra tenía ojos espirituales, si me permiten abiertos, pero Balaam no podía verlo, estaba ciego, porque tenía otro tipo de ojos. Se dan cuenta cómo aparece en un montón de lugares esto. Pero esto no tiene nada que ver con hinduismo, esto tiene que ver con los ojos del espíritu, con los ojos, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo bajo. Entonces, dice, van a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Fíjense que uno se plantea, bueno, entonces, ¿cuál fue el primer pecado? En el fondo del primer pecado está el dudar. Eva dudó de la bondad de Dios. Ella, me la imagino cruzando sus brazos y diciendo, a ver, Dios me dijo, no hagas esto, pero ¿me lo dijo por mi bien o me lo dijo porque es un egoísta que no quiere que yo sea como él, conociendo el bien y el mal? ¿Por qué yo no puedo ser igual que Dios? ¿Qué tiene Dios diferente que yo? ¿Y por qué yo no puedo tomar esta decisión? Al fin y al cabo, la serpiente puede tener razón. Mi opinión también es valiosa. A lo mejor es tan valiosa como la de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo le pongo la palabra dudar. Ahí arranca el pecado. Todavía no es pecado. Como dice Santiago, todavía no concibió. Pero el pecado arranca con la duda sobre la indicación de Dios si verdaderamente es para mi bien o no. ¿O será Satanás, la serpiente, la que me está diciendo lo correcto? ¿A quién le hago caso? Y entonces, acá va a aparecer la rebelión de Eva, pero la rebelión viene un poco después. El pecado no es la rebelión, el pecado empezó con la duda. ¿Cuál es el tema de fondo que se discute en estos versículos? ¿Cuál es el gran tema? El gran tema es algo que está de recontra super moda, especialmente desde la década del 70 para acá, en los últimos 50 años. Es una palabra que en la Argentina se está repitiendo y mucho a nivel político. El tema que se discute acá es la libertad. Si les gusta, anótenlo y ahora les explico por qué. Lo que acá se está discutiendo es la libertad de Eva para tomar una decisión. Si le hago caso a Dios, no soy libre,
porque estoy siguiendo su consejo. Pero si lo desobedezco, soy libre. Pero si lo desobedezco y hago lo que la serpiente me dice, entonces ya dejo de ser libre y paso a ser un esclavo de la serpiente. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué es mejor, ser esclavo de Dios o ser esclavo de la serpiente? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se origina el mal? No se origina en Satanás. El mal se origina en el mal uso de la libertad. Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea libres, para que puedan tomar su decisión. Y los aconseja, mira, esto es lo que deberías hacer para que te vaya bien. Ahora vos sos libre de hacerlo o no hacerlo, pero asumir la responsabilidad de tus acciones. Si vos preferís seguir tu propio criterio, tu propia sabiduría, venga de la serpiente, venga del mundo, venga de la filosofía, venga de otra religión, venga de donde venga, pero es una sabiduría que no es el de Dios, la de Dios. Dios dice, yo no me hago responsable de eso, el responsable sos vos. Y vas a pagar con tu vida, porque vas a perder tu relación conmigo. De cierto morirás. Entonces, ¿de dónde arranca el mal? Del mal uso de la libertad, porque Dios hizo al hombre y a la mujer libre y le dio consejos. Si Dios me privara de la libertad de elegir, yo ya no sería una criatura libre, sino que sería un autómata, un títere. Fíjense qué profundo es este tema que se está desarrollando en estos pocos versículos. Y entonces el versículo 5, que es, serán como Dios, es la gran aspiración del hombre secular, del hombre muerto, del hombre perdido, del hombre que no tiene futuro, que no tiene dirección, que el hombre que se encamina a lo que llamamos condenación eterna. Usa su libertad eligiendo mal. Y hoy en día hay muchísima gente eligiendo lo que el mundo ofrece. Y cuidado que hoy en día, incluso dentro de las iglesias, se están ofreciendo cosas mundanas. Por eso la importancia de estudiar la Biblia a fondo. Porque la Biblia es el consejo de Dios. ¿Y el consejo de dónde viene? De la sabiduría de Dios. Que es el que me dice, hace esto y no hagas esto otro. ¿Por qué? Para que no mueras. Y ahora somos libres porque podemos elegir, porque Cristo abrió nuestros ojos espirituales. Conservamos los de la carne. Por eso Pablo decía en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que tiene los ojos carnales? Pero ahora puedo elegir. El pastor Romanengue dice, no hablen las cosas del mundo. Correcto. Creo que es este. No, se me fue. Ahí Walter dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Exacto. mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Esa es la sabiduría del mundo que podemos obedecer. Y el otro pasaje que alguien marcó allí. Sí, Iván dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjese cómo eso se aplica directamente a Eva en este momento. Juan 1 dice que los hombres eligieron las tinieblas, exactamente. Fíjense cómo al entender este concepto de Génesis 3 empiezan a aparecer versículos del Nuevo Testamento que encajan perfecto explicando esto que está descrito en Génesis 3 como una especie de código básico de interpretación de todo lo demás. Por eso Jesús les decía en Mateo 15:14, déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, los dos se van a caer en el hoyo. Y Juan 9:39 dice Jesús, para juicio vine yo a este cosmos, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. ¿Entienden ahora este juego de palabras de Jesús, dichas directamente por él? Entonces, Aldo, sí, algo importante. Jesús lo estaba diciendo a los hebreos. Los hebreos estaban entendiendo este juego de palabras porque era una acusación prácticamente directa contra los fariseos. claro, ¿sabes por qué lo entendían? Porque Jesús hablaba arameo. Evidentemente entendía hebreo, pero el idioma en que él hablaba era arameo, él no hablaba en griego. No le estaban traduciendo a los fariseos. Y aparte, los fariseos conocían estos pasajes de memoria. Cualquier cosa, fíjense cómo al nosotros decir estas palabras, a ustedes les aparecen un montón de versículos del Nuevo Testamento y nosotros los cristianos no manejamos la Biblia de la forma que lo manejaban los fariseos, que se las sabían de memoria de atrás para adelante, cuántas letras, cuántas palabras, se las sabían totalmente de memoria. Es decir, estas palabras no eran desapercibidas, por eso se enojaban con él, porque entendían perfectamente lo que estaba diciendo Jesús. Cuando dice, van a conocer lo que es el bien y el mal, en el hebreo la palabra conocer es la que se aplica, por ejemplo, cuando Adán conoció a su mujer y quedó embarazada. Conocer significa tener relación íntima y en profundidad con el bien y el mal. No es conocer en el cerebro, es un conocimiento profundo de primera mano cuando yo elijo. Entonces yo elijo porque se supone que conozco y soy muy erudito en conocer lo que estoy eligiendo mal. Es decir, esta palabra de conocimiento. Entonces la mujer cambia el mandato de Dios, lo cual no lo pone a Dios más cercano. Y entonces, al ser abiertos los ojos y no ver la luz, ¿qué elige? La oscuridad espiritual, las tinieblas, no la luz espiritual. Porque Jesús es la luz espiritual, como dice el Evangelio de Juan. La mujer elige la oscuridad, la luz del mundo, la luz del cosmos, pero la oscuridad espiritual. Es esta contraposición de conceptos y de palabras que está tan claro en todos estos pasajes. Sí, Marcos. Miguel dice, el árbol del bien y el mal, ¿es figura de Cristo muerto en el madero, hecho maldito por nosotros? El árbol del bien y del mal es el madero en el cual colgaron a Cristo. Sí, simbólicamente es la cruz de Cristo. Ahora,
¿por qué la cruz no lo pudo retener? Porque Él es el árbol de vida. Lo que pasa es que son siglos y milenios donde nos han metido la imagen de un Cristo colgado de la cruz. Y Pablo dice, no es el Cristo colgado de la cruz al que yo estoy predicando, es el Cristo crucificado y resucitado. Y si no hay resurrección, nuestra fe es en vano. ¿Por qué? Porque es un Cristo que no está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue colgado ahí, hecho maldito, por culpa de Adán y Eva, que somos todos nosotros cuando elegimos la sabiduría del mundo. Porque Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Todos nos desviamos, ¿vieron? No es la justicia de Dios, nos desviamos. Entonces todos nos merecíamos el madero, el árbol, estar colgado. Ahí empiezan a aparecer un montón de imágenes que empiezan a tomar un poco de significado. Analía dice, me ha enviado a dar vista a los ciegos, San Lucas 4:18. Exactamente. Es cuando predicó en Nazaret. He venido a dar vista a los ciegos y se armó un lío bárbaro. Pasa que es difícil entenderlo a Cristo con su planteamiento. Entonces, un versículo más, Génesis 3:6. Y vio la mujer, fíjense la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para ser incorporado. ¿Con qué ojo lo vio? Con los ojos de la carne. ¿Por qué? Porque ya está diciendo el árbol es bueno, ya juzgó, ya decidió. La serpiente tiene razón. Para mí este árbol es bueno. Dios me había dicho que era malo, pero yo veo que es bueno. Y es bueno para ser incorporado a mi cuerpo. ¿Por qué? Y porque lo miro y es agradable a los ojos de la carne, a estos ojos nuevos que decidí abrir. Y vuelve a repetir, y árbol, y acá está la clave, aquí está la clave, subrayenlo, márquenlo, y árbol codiciable, codiciar, para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Es decir, lo que Eva buscó en el árbol es sabiduría. No le alcanzaba la sabiduría de Dios, que es Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento todos buscaron diligentemente entender cuál era el Cristo y la promesa, y ninguno de ellos llegó a entender de qué se trataba. Por eso Pablo dice, para todos ellos era un misterio. La sabiduría de Dios era una sabiduría oculta en misterio. La sabiduría se resume en la palabra Cristo. Eva eligió la otra sabiduría, porque era linda, le gustó, era agradable a los ojos. Silvia dice, seré como Dios, la tentadora sed de poder. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo? Tomó del fruto y comió. Ya, acá se acabó la cosa. Acá ya concibió pecado. Hasta acá podría haber parado y decir, no, la verdad que Dios me dijo que no, acá paro. No, ahí no paró. Porque ella lo que buscaba, lo que codiciaba, lo que su corazón quería era sabiduría, su propia sabiduría, ser independiente de Dios.
Eso es lo que llamamos rebeldía. Ser autónomo. Ser independiente. Yo con la mía. Tomó del fruto y comió. Y acá la expresión dice, y le dio también a su marido, que estaba parado al lado de ella. No es que lo fue a buscar al huerto porque Adán no estaba. Adán estaba viendo todo y calladito la boca, a él se le había dado la instrucción y se cayó la boca y aceptó lo que la mujer le dijo, porque él también codiciaba sabiduría, él también codiciaba ser igual a Dios. Entonces los dos comieron. Por eso, y ahora se lo voy a dar, fíjese, lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ya estamos llegando al fin de la palabra, del tiempo que tenemos hoy. Ahora entienden el tema de la sabiduría y de abrir los ojos. Bueno, ahora les voy a dar una cosa que probablemente no lo hubiesen conectado con esto. Fíjense, este versículo 6 dice, vio que era agradable, algo deseado, ¿verdad? Tomó, comió y dio. Quiero que se queden con estos tres verbos. Tomó, comió y dio. Ahora piensen en la Santa Cena. El Señor tomó el pan, dio gracias. Acá no dieron gracias estos dos. Lo partió, lo dio, saquen la palabra partió, lo tomó, lo dio y dijo, coman ustedes de ello. Los mismos tres verbos que están en este versículo son los que repetimos cuando celebramos la Santa Cena. Con la diferencia que en lugar de ser el fruto del árbol, es el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomen y coman de él. Adán y Eva tomaron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes tomen y coman mi cuerpo, que es el árbol que da vida. Aldo, otra vez te interrumpo, perdóname. Pero vos dijiste algo que me pareció sumamente interesante y aplicable al día de hoy. O sea, a Eva no le fue suficiente la sabiduría de Dios. No le alcanzó y buscó su propio desarrollo en esa duda que vos has explicado y todo lo demás. Pero eso es muy aplicable a nosotros todo el tiempo, ¿no? Que tenemos lo que acaba de decir, el pan partido, la palabra, la posibilidad de tener conocimiento, pero ¿cuántas veces la sabiduría de Jesús no nos es suficiente para calmar nuestra sed por nuestro propio, ¿cómo dijiste? Que nuestra propia codicia, que Adán también codició. Y tenemos todo ahí a mano, toda la gracia, pero nuestro corazón codicia algo que nos hace ver que no es suficiente. Para mí, muy fuerte ese concepto, muy revelador para el presente, ¿no? Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre nosotros y Adán y Eva? ¿Se dan cuenta por qué razón Adán y Eva son nuestros representantes? Y hay todo un montón de cosas que tienen que ver con esto. Es lo que San Agustín describía como el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Lo heredamos de Adán y Eva. ¿Qué quiere decir?
nuestra naturaleza hace que si nosotros hubiésemos estado ahí en el huerto, hubiésemos hecho lo mismo. ¿Cómo lo sé? Porque todos nosotros hemos hecho lo mismo, porque no hay justo ni a un uno, todos nos hemos desviado. No le echemos la culpa a Adán y Eva, somos exactamente lo mismo. Asumamos la responsabilidad de que nosotros también hemos preferido elegir la sabiduría de abajo en lugar de haber elegido la sabiduría de arriba. Y yo creo que este concepto entendido a fondo ya lo pueden empezar a aplicar a nuestra vida cristiana. Y sobre todo a la Santa Cena, que se va a transformar. En esto tenemos que estar pensando cuando celebramos la Santa Cena. En que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Acá vemos al cuerpo de Cristo que hay que comer. El pastor dice, pensando en la comparación con la cena del Señor, tomar, dar y comer, para que ese momento tenga valor lo debemos ver con los ojos de la sabiduría espiritual. Por eso dice la recomendación de 1 Corintios, es decir, ojo los que van a tomar esto, chequéense a ustedes mismos antes, a ver si van a tomarlo con los ojos del Espíritu, simplemente van a hacer un ritual religioso vacío de contenido. Y acá está el pan. El vino viene un poco más tarde cuando matan al animal para cubrirlos. Es la sangre de ese animal que fue sacrificado para cubrirlos. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente, la palabra que dice, y fueron abiertos los ojos de ambos cuando comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Aparece la misma palabra que había aparecido al final del capítulo 2. Entonces lo que hicieron fue coserse hojas de higuera y se hicieron unos delantales con lo que podían y que encontraban ahí a mano. De paso, las hojas de higuera son bastante picantes cuando rozan la piel. Yo me imagino lo que debió haber sido ese delantalcito. Pero decidieron que estar desnudo estaba mal. ¿Por qué? Y era la sabiduría nueva. Porque al final del capítulo 2 estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. Ahora en versículo 7 se miran y se avergonzaron. Entonces dieron que estaban desnudos, vamos a cubrirnos. ¿Qué es lo que hace el hombre? Cubrirse, ocultar su pecado, taparlo, fingirlo, ponerse una máscara, y terminamos siendo lo que Jesús le decía a los fariseos y a los saduceos. Ustedes son un montón de hipócritas. Hipócrita significa que tienen una máscara puesta por delante. Bueno, me parece que hasta acá tienen suficiente para pensar, pero sobre todo, por favor, piensen en Santa Cena y esto que hemos visto, porque está absolutamente relacionado, y piensen en el tema de ojos abiertos, ojos cerrados del espíritu de la carne. Por ahí pasa la sabiduría de este capítulo 3 que estamos estudiando.